Bienvenidos mis amigas, mis amigos. Es para nosotros un privilegio poder presentarles este primer tema de la lista de reproducción nueva que hemos abierto de profecía retrospectiva. La profecía retrospectiva necesita una intro, una introducción, y pensamos que esta es la mejor introducción posible a todo lo que vamos a venir estudiando en esta lista, porque vamos a hablar de la polisemia cognitiva, ¿verdad? La polisemia cognitiva. ¿Qué es lo que...? Bueno, primero empezamos diciendo lo que significa, ¿no? Polisemia son varios significados, polisemia, poli es muchos, semia, significado, muchos significados, polisemia cognitiva. La cognición es conocimiento, pero la cognición va más allá del conocimiento, porque cognición engloba muchas facultades, ¿verdad? Muchas facultades del alma humana, incluso más allá de la percepción, es hasta metafísico, metalingüístico, ¿verdad? De hecho, luego vamos a venir estudiando de que todo es metalingüístico en el momento que se está leyendo. Pero en el caso de la polisemia cognitiva nos hace leer las situaciones, porque primeramente somos lectores de situaciones. Si se fijan, a lo largo de nuestra historia, lo primero no fue ni mucho menos lo escrito. Antecedió al escrito el poder leer la situación, porque el escrito fue luego ya cuando se empezó a escribir en papiro en Egipto y antes pues en escritura cuneiforme en la región de Mesopotamia. Pero antes de eso tuvimos que ser a la fuerza lectores de situaciones. Nuestros antepasados, ¿no? Tuvieron que aprender a ser lectores de situaciones. Ser un lector de la situación viene cuando uno aprende a ser lector de la situación, es porque tienes una Torá escrita en el Leb, una Torá escrita en el corazón. No necesariamente tiene que ser la Torá de Moshe para, según qué situaciones, saber leerla, ¿verdad? Leer esa situación, pero sí tiene que ser una instrucción, una Torá, ¿verdad? Tiene que ser una instrucción que te permita leer esa situación, ¿verdad? Entonces, como decimos, las situaciones antecedieron a los escritos y hay que retornar a la lectura de situaciones en tanto en cuanto si han oscurecido la Torá de Moshe, la han hecho pues ambigua, la han hecho socavar, ¿verdad? De muchas maneras, predicando torceduras, pues entonces hemos tenido que volver a eso, a ser lectores de situaciones, con una instrucción escrita en nuestro corazón, como estaba profetizado, como se profetiza en Jeremías y en Hechos de los Apóstoles, que la promesa era que haría un pacto con la casa de Israel en aquellos días, en estos días, que escribiría su Torá en nuestro corazón, en nuestros corazones. ¿Pero para qué? ¿Con qué objeto? De que volviéramos a ser lectores de situaciones toda vez que habían manipulado la palabra de poder. Entonces, aprenderíamos a leer las situaciones más allá de lo escrito. No es que sacáramos el escrito de quicio, al contrario, le diéramos su sentido sencillo, sabiéndolo leer en su contexto situacional, ¿verdad? Por ende, cuando hablamos de profecía retrospectiva, en este caso, no se puede mencionar que hay dobles ni triples cumplimientos, como nos lo quisieron vender. Nos quisieron vender que se trataban muchos pasajes de las Escrituras de dobles y hasta triples cumplimientos, ¿verdad? Pero
por eso mismo, tuvimos que volver a leer las situaciones, a ver qué es lo que había de verdad en esto, ¿no? Y hemos visto, sabiendo leer la situación por esa Torá de Moshe escrita en nuestro corazón conforme a las promesas de nuestro Mashiach, que ese fue el don que nos dio, un ruach que nos llevaría a toda la emet, a toda la verdad. Entonces ahora sabemos que no hay dobles ni triples cumplimientos, sino que son completitudes eternas, lo que hay en los escritos sacros, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Son completitudes eternas, que tú tienes que leer la situación, dónde están situados, en qué contexto, y qué es lo que te atañe a ti, y qué es lo que le dice a su tiempo, y bueno, tienes que tener pues unas herramientas, pero esas herramientas van a derivar de que aprendas a ser un lector de situaciones, porque tengas una Torá, una instrucción escrita para desenvolver, desentrañar esa, muchas veces que se convierte o la convierten en una maraña, ¿verdad? Tienes que ir desenvolviéndola sabiendo leer la situación. Entonces, cuando tú aprendes a desentrañarla, la situación, te das cuenta que no son dobles ni triples cumplimientos, sino que estamos hablando de completitudes eternas, o lo que es lo mismo, una polisemia cognitiva a desarrollar eternamente. ¿Cómo digo a desarrollar eternamente? Sí, porque la palabra de poder no tiene fin, ¿verdad? Su palabra, él mismo, que es el verbo, la palabra, dice que no cambia, que no tiene sombra de variación, y que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, la palabra que nos ha dejado es eterna y siempre va a ser eterna. Y nos va a llevar a aprender a ser lectores de situaciones para que esa Torá escrita, recopilada en forma de Biblia, nos sirva eternamente. Nos sirva eternamente porque las experiencias ahí reflejadas en la Biblia van a servirnos para siempre, van a servirnos eternamente, para que desarrollemos una polisemia cognitiva, sepamos extrapolarla a cualquier situación. Por eso aprendemos a leer situaciones con una Torá escrita en el corazón conforme a las promesas de nuestro Mashiach. Entonces, como digo, la palabra de Elohim, reflejada en la Biblia, es una palabra eterna, una polisemia cognitiva a desarrollar eternamente. Si lo quieren en otras palabras, van a ser siempre, eternamente, a desenvolver capas, cáscaras o clipot, hasta llegar al óvulo de las cosas, ¿verdad? Cuando sepamos desarrollar esa polisemia cognitiva, nos vamos a aprender a desentrañar la palabra de poder y a nosotros mismos, a la par que la palabra, para despojarnos de lo accesorio y llegar al núcleo de las cosas, capas, cáscaras o clipot, hasta llegar al objeto que le podemos llamar el óvulo de las cosas, ¿verdad? Ahora, para llegar antes que nosotros, los verdaderos hijos de Elohim, los que tenemos una Torá escrita en nuestro corazón que nos permite leer las situaciones, para llegar antes que nosotros o no dejar llegar, la simiente de la serpiente va en contra de Sem, como es normal, conforme a los decretos de Elohim, bendito sea, tras la ingesta del pecado original, del cual todos participamos. No es una excepción que participaran Adán y Java, sino que todos nos involucramos en todo y por eso tenemos que hacer teshuvá todos, ¿verdad? Entonces, la simiente de la serpiente, que se le dijo a la serpiente, ella te herirá en el calcañar, en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú, serpiente, le herirás en el calcañar, ¿verdad? Entonces la simiente de la serpiente va en contra de Sem. ¿Qué es Sem? El significado. De ahí viene semántica. Entonces la simiente de la serpiente, que es enemiga
de la simiente de la mujer, esto es, el evangelio más básico, y sin entender ese evangelio no se puede entender todo lo demás que se desarrolla en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso no se puede entender si no entiendes el microevangelio de Bereshit, de Génesis, ¿verdad? Entonces, la serpiente siempre va a ir contra Sem, contra el significado. Va a ir siempre en contra del significado, la simiente de la serpiente. Entonces, la serpiente repara en el artilugio, repara en la escenificación, repara en la filigrana verbal. Pero la simiente de la serpiente son enemigos de la semántica. Se van a valer del artilugio, de la escenificación o de la filigrana verbal, pero van a ser enemigos de la semántica, del significado. Por eso los cancerberos desde las cátedras impiden al filólogo, al verdadero filólogo. ¿Quién es el verdadero filólogo? La palabra filólogo se podría transcribir como hermano del logo, el hermano del logo. Quieren impedir al hermano del logo, al afiliado al logo, al amigo del logos. Quieren impedirlo. Por eso, desde la cátedra de esos cancerberos de la ilustración de las cátedras, ¿verdad? Que de cátedra viene catedral, por lo tanto se ningunean a ellos mismos. Entonces esos cancerberos impiden al filólogo, no dejan que el filólogo desarrolle su filología, porque su filología es amistad con el logos. ¿Quién era filólogo? Abraham, por supuesto. Abraham fue un filólogo. ¿Por qué? Porque fue amigo del logos. Pero la simiente de la serpiente va a querer impedir al filólogo, va a querer impedir a los descendientes de Sem, ¿verdad? Va a querer impedir el significado. Por eso, para los cancerberos de las cátedras ilustradas de la lengua, la etimología es un secreto a esconder. La etimología es un secreto a esconder, cuando tendría que ser lo primero a estudiar en la lengua. Sin embargo, es lo último. Y además se estudia de pasada. Como no sea que te busques diccionarios para ello. Entonces, tratan la etimología, como la etimología va a tomar, por supuesto, de la semántica. Para ellos es un ocultismo. La etimología, para la simiente de la serpiente, va a ser un ocultismo, un secreto a esconder. Por eso no nos han facilitado ni mucho menos la filología, el amor por el logos, ¿verdad? Y nos han impedido tanto para que sepamos el significado de las cosas. Ahora, pongamos un ejemplo de cómo impide la simiente de la serpiente, cómo impide el significado de las cosas. Por ejemplo, nos han venido toda la vida vendiendo que el nombre del Mashiach era Jesús, ¿verdad? Y así lo creímos. Yo lo creí durante más de 30 años. Entonces, le llamaron Jesús. Y Jesús no es el nombre del Mesías, pero no es porque signifique caballo, como dice el mesianismo, y no es tampoco porque sea un nombre común, Jesús. Es porque Jesús no tiene significado. Es que no tiene significado. Por lo tanto, Jesús no es semita o semántico. ¿Verdad? Por eso les pareció interesante a esa cátedra, ¿verdad? Seguir contendiendo e impidiendo al filólogo para que el filólogo no se pudiera acercar al logos, al nombre del logos, que es Yahshua, y lo impidieron con el nombre Jesús, ¿verdad? Que no tiene significado.
que es lo peor, más allá de que signifique aquí el caballo, ni porque sea un nombre común, no, es que no tiene significado, no significa nada. Pero inclusive hasta esto, en la desfachatez de los catedráticos y de toda esa simiente de la serpiente, no digo que todos los catedráticos sean simiente de la serpiente, alguno habrá, ¿verdad?, que sea un hombre culto en el buen sentido, porque cultura viene de Kol Torah, voz de la Torah. Pero el punto es que hasta Jesucristo ha sido borrado en las fiestas cristianas, ¿verdad? Ya hasta Jesucristo, hasta el nombre de Jesucristo, que Jesús no significa nada, pero no significando nada, hasta el nombre de Jesucristo ya ha sido borrado de las fiestas cristianas. Esto ya es el culmen de la apostasía. Por eso sabemos que la llegada de nuestro patrón Yahshua HaMashiach está muy cerca, ¿verdad? De hecho, se está diciendo que se va a cortar la señal de internet sobre el 16-18 de diciembre, poniendo como excusa la incorporación a latitudes cercanas del planeta 7X, cuando no es así. Lo que quieren ocultar es lo que el cielo nos está mostrando claramente, que es una conjunción insólita en el cielo, casi insólita en el cielo, que cuando ha acontecido han pasado cosas muy graves. Está por acontecer algo muy gordo en la Tierra, les advierto ya. Entonces, pero claro, esto lo ha acelerado. ¿Qué lo está acelerando? Que incluso Jesucristo, incluso ese Jesús que no tiene significado, ya le es impedido al hombre y a la mujer, de manera que ni en las fiestas cristianas ya se les da ni siquiera que nombren Jesucristo. Y esto se ha llevado a cabo conforme al plan Yeshu, judío, de esa simiente que no quiere que la humanidad albergue ningún significado. ¿Qué es Yeshu? En acróstico. Yeshu es su nombre se ha borrado. Y tanto que lo han borrado, si ya ni en las fiestas cristianas se nombra a Jesucristo. Puedes poner un madroño, puedes poner una plantita, una campana, pero ya no nombran a Jesucristo, ni siquiera. Ni en los medios, ni en los anuncios, ni en nada. Ni en las radios, ni en nada. Porque la simiente de la serpiente no quiere que la humanidad albergue ningún significado. Por eso dicen, conforme al plan Jesús, su nombre se ha borrado, ¿verdad? Ya ni Jesús ni Jesucristo le han dejado al cristianismo. Y como esa simiente de la serpiente no quiere que nadie sepa el significado de cada cosa, que no sitúes, no aprendas a leer las situaciones, pues entonces, con un tono hasta comediante, te decían en las comedias judaicas, te decían, un hombre se encuentra en una de estas comedias de judaísmo exportado, se encuentra un hombre con un extraterrestre disfrazado, con la ropa pegada así, muy patético, y le pregunta el terrestre al extraterrestre, ¿cuál es el sentido de la vida? Y el extraterrestre, que parecía un saltamontes, le respondía, eso no se pregunta. Eso no se pregunta, claro. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente no quiere que sepas el significado de nada. Entonces, lo que dice el judaísmo en la comedia es que el sentido de la vida no se pregunta siquiera. ¿Entienden? Entonces, lo que la simiente de la serpiente, que es la más astuta de los animales del clero, campo, lo que la simiente de la serpiente quiere es lo contrario a desarrollar una polisemia cognitiva, que esa polisemia cognitiva nos permitiría penetrar al óvulo de las cosas, al núcleo. Lo que la simiente diabla de la serpiente quiere es una disociación cognitiva, que es contrario a la polisemia cognitiva. Ellos lo que quisieron es disociar cognitivamente al ser humano.
En otras palabras, quiere que lo cojo que ya hay en el ser humano en este ámbito de dualidad, porque quieras que no, andamos, ¿cómo andamos? Como Jacob, cojos. ¿Por qué? Por la dualidad existente. Por eso en Hebreos 13 dice que lo cojo no se salga del camino, ¿no? Es un verso muy interesante. Y esa simiente de la serpiente quiere precisamente que lo cojo, que ya está cojeando por la dualidad intrínseca de habitar en este ámbito dualista, de la dualidad del bien con mal, entonces no quieren corrección, ¿verdad? No quieren corrección, no quieren que lo cojo no se salga del camino, lo que quieren es empujar a lo cojo a la cuneta de la vida. ¿Entienden? Entonces en Hebreos 13 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí ya nos habla para comprender ley y gracia y obras y gracia, ¿verdad? Porque las manos caídas representan obras sin hacerse y rodillas paralizadas es fe sin ejercerse, ¿verdad? Entonces el llamado es a levantar las manos caídas, obrar, y las rodillas paralizadas, orar, ejercer la fe. Y haced las sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es lo que permite la palabra de poder, que lo cojo no se salga del camino, sino que llegue a ser sanado, se enderece. Pero impiden la corrección en la simiente de la serpiente. Entonces, para impedir llegar al cigoto de la Nueva Jerusalén, la simiente de la serpiente nos enseña, con mucha literatura que ha movido, que todo es aleatorio, casual y sin propósito. La simiente de la serpiente se va a entretener siempre y va a entretener al oyente en una lengua aspectual, que no es eminentemente aspectual por el idioma, es por el hablante, que se deja que la lengua tenga el componente solamente de aspecto, lo aspectual, no del significado, no del contenido, sino aspectual. Se deja serpentear, ¿verdad? Porque la lengua bífida aspectual, cuando se repara en lo aspectual va a reparar. Por eso hay gente ministrando la palabra de poder que se mueve en ideas obsesivas cíclicas y bulas. La lengua bífida de la serpiente va a reparar en fonéticas, en cómo se dice un nombre, en cómo se dice otro, ¿verdad? En lo diferente que es un sonido de otro sonido, una palabra de otra palabra. Sí, eso está bien, pero solo va a reparar ahí. Va a reparar solo en fonéticas o genealogías interminables. Por eso están predicando las estupideces que están predicando al día de hoy, porque reparan en el lenguaje bífido aspectual, que repara en fonética y en genealogías interminables, de linajes, de pseudojudaísmos. Entonces, para llegar a las masas, para llegar a infectar con el veneno reptante, utilizan mensajes unilaterales, que ahora ya se llaman multilaterales, un mensaje multilateral, ¿verdad? Pero esa multilateralidad es de la multitud de hombres bestia, ¿verdad? Y se quieren valer de esos conceptos que de por sí son ambiguos, pero que a la gente que le gusta el lenguaje aspectual no repara, porque no va al significado, va a cómo suena. Suena, digamos, suena cool, suena como interesante, pues entonces, o pseudocientífico, pues entonces la gente lo abraza. Y entonces le venden la idea de la utilización de mensajes unilaterales,
se ha dado este mensaje unilateral, ¿verdad? O administraciones transversales. ¿Qué es una administración transversal? Es que la gente no se para a pensar en el significado de las cosas, simplemente recibe estos aldabonazos de veneno serpentil, de reparar en un lenguaje aspectual meramente, ¿verdad? De la simiente de la serpiente. Entonces, van colando administraciones transversales, mensajes unilaterales, desechando la univerticalidad de todo lo que se llama Elohim. Por eso la simiente de la serpiente se va a oponer siempre a todo lo que se llama Elohim, o es objeto honrado de culto. Entonces, claro, ahí estaba. Lo que pasa que, como digo, como han quitado el significado, no permiten la polisemia cognitiva ni al filólogo, entonces utilizan palabrejas como estas, ¿no? Mensajes unilaterales o administraciones transversales, ¿verdad? Como unos argentinos locos que decían en esta semana, virus intrahospitalario, y pregunto yo en el Twitter, ¿qué es un virus intrahospitalario? Son palabrejas que intentan sacar, ¿verdad? Son serpentiles, reptantes, arrastradas, sin significado. Entonces, esa política transversal o medidas unilaterales que acaban tomando siempre de las mismas jerarquías, se mueven encíclicas, bulas, mismas jerarquías, solamente que van cambiando los conceptos. Mensajes unilaterales, administraciones transversales, pero acaban tomando siempre de las mismas jerarquías. En verdad, donde dan la cara de lo que son y donde se representan de verdad esas administraciones, entre comillas, transversales y esos mensajes unilaterales, se representan en lo que son como los símbolos fálicos, ¿verdad? Como los símbolos fálicos de la construcción masona. Saben que los constructores son masones, ¿verdad? No los albañiles, sino, ya saben, la gente que está en las élites de la sociedad, los diseñadores sociales, ¿no? Entonces ahí sí muestran que no tienen nada de transversal, ¿verdad? Y que no tienen, porque un unilateral sería contar con los que están en la misma lateralidad, pero ellos no cuentan, ellos es jerárquico todo, al fin y a la postre. Y esto lo representan bien en los símbolos de la construcción, que son símbolos fálicos. El rascacielos, los rascacielos, es un símbolo fálico, y falos también del poder telúrico en Washington y Roma. Ahí muestran lo que en verdad son. Un sistema opositor que va en contra del cielo, que intenta ahí, pues eso, erigirse contra el cielo, ¿verdad? Se opone a todo lo que se llama Elohim. En otras palabras, la centralización del poder imposibilita, por supuesto, la separación de poderes. Cuando el poder es centralizado, que cada vez es en la pirámide, en la zona de la pirámide más alto, ¿verdad? Cuenta con menos transversalidad y cada vez se va tornando más fálico. Entonces, ese poder centralizado impide la separación de poderes, de tal forma que impide las tomas de las decisiones y que esa toma de las decisiones salgan fuera de las jerarquías institucionalizadas. No hay una toma de las decisiones que salgan fuera, que se tome en cuenta quien esté fuera de esa jerarquía institucionalizada. Y se valen para eso, ¿de qué se valen? De la ambigüedad, de un lenguaje ambiguo, de la ambigüedad y la ignorancia al respecto, en este caso, de lo que es unilateral o transversal. Porque la gente ignorante y que se deja llevar por esa ambigüedad de la serpiente, leen unilateral o transversal y lo que les gusta leer
que no significa eso, pero les gusta leer, ellos leen favorable para el pueblo, cuando precisamente la transversalidad y lo transversal es otro engañabobos, ambiguo. Lo transversal dentro de las zonas altas de la pirámide, en la que han desechado, por supuesto, a Yahshua HaMashiach, Salmos 118-22, en esa pirámide, zona alta del diseño social ilustrado, han desechado a Yahshua HaMashiach. Esto se refleja en Salmos 118-22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores, los masones, ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la que da el sentido. Pero como es la piedra que da el sentido, la principal piedra del ángulo, la que da el sentido, Yahshua HaMashiach, por eso quieren desprenderse de ella, ¿verdad? Quieren desprenderse de la piedra que corona, ¿verdad? De la piedra que significa toda la construcción humana. Fíjense ustedes la malicia, ¿verdad? Porque poniendo la piedra tendría sentido la historia de la humanidad, pero ellos no quieren que la tenga. Los de la simiente de la serpiente no quieren que la historia del planeta Tierra, de la humanidad, haya tenido un propósito, un fin, un significado. No quieren. ¿Entienden? Entonces, las zonas altas de la pirámide corresponden a una exigua minoría que se hace pasar por Dios, que se hace pasar por Elohim, en los raíles del miedo y la ignorancia, que trasladan a los verdaderos soportes del sistema piramidal socioeconómico, que es usted y yo, que es la clase media y baja. ¿Verdad? Entonces, de ahí toman, de esa jerarquía. Para tomar las decisiones se valen solamente del miedo y de la ignorancia de las gentes que de verdad están soportando esas pirámides, están sufriendo el peso de esa pirámide, que no quieren coronar, que no quieren significar, para que tenga un sentido todo esto que se ha organizado bajo el sol. ¿Verdad? Y entonces ningunean a los que soportan la pirámide, que son los de más abajo. ¿Verdad? Por eso la toma de decisiones va a corresponder siempre, mientras el mundo sea mundo, a una exigua minoría que se hace pasar por Elohim. ¿Verdad? Se hace pasar por Elohim en el raíl de su miedo, de mi miedo, de su ignorancia, de mi ignorancia. Todo ese Babel conseguido mediante el fraude y el engaño, ¿verdad? Es eso precisamente. Una Babel conseguida, una Babel sin que tenga el menor sentido, Babel confusionista, sin que quieran coronarla de significado con esa piedra que desechan. Todo es un Babel conseguido mediante el fraude y el engaño. La ambigüedad, las palabras que abraza la gente sin dotarle del significado, simplemente por lo afectual, por lo aspectual. Y a todo esto, mientras tanto, el verbo de la simiente de la mujer es un verbo tenso. El verbo de la simiente de la mujer es un verbo tenso. Por eso tartamudea y se atropella por emoción. De tal manera que usted y yo, cuando expresamos sentimientos, emociones, se nos va el corazón por la boca. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Verdad? Pero ellos parecieran que ya son máquinas. Porque, oigan, están en los directos, los entrevistan en las calles y no tartamudean ni se atropellan. No sienten ni padecen. Es sangre fría, es pura serpiente. Por eso acontece de esta manera Juan 8:43.
En Juan Yohanan 8:43 se pregunta a nuestro patrón Yahshua HaMashiach, ¿no? En una pregunta retórica, ¿verdad? Que le vamos a responder también retóricamente nosotros en el día de hoy. Les preguntaba Yahshua HaMashiach a los fariseos, serpientes, raza de víboras, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él se respondía, porque no podéis escuchar mi palabra. Es superior a sus oídos, revientan. ¿Por qué? Porque esa palabra es alta y en las alturas los oídos de la serpiente revientan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, aunque la haya tenido, fíjense, son apóstatas, son serpientes, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿verdad? Mentira, todo fraude, engaño, palabras que no significan nada y que hacen pasar que sí, pero hacen pasar a los ignorantes, a los que no son poderosos en palabra y obra, como Moshe. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, inventores de males. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así que en esos términos se expresó nuestro patrón. Claro, Yahshua, no nos pueden entender porque te desecharon a ti, el Logos. Y como desecharon al Logos, ya no puede haber filólogo, amigo del Logos, supuestamente, ¿verdad? Porque Elohim va a hacer lo que quiere. Pero como te desecharon a ti, Logos, amigo mío, Yahshua, ya no pueden pensar con lógica, porque desecharon al Logos. Son bestia. Oigan, y pareciera en la gramática reptante que es superficial para quedar asociada a lo femenino, pero nada más lejos de la realidad. Porque por el contrario, la simiente de la mujer es eminentemente sintetizadora, capaz de resumir con un refrán toda una problemática dialéctica reptante. Una problemática dialéctica reptante inacabable, de zorra y de zorras, la puede resumir una mujer con un refrán, con una frase. Por eso alejaron a la mujer de la filosofía, ¿verdad? Por eso no hubo casi ninguna mujer filósofa. ¿Por qué? Porque rompía los esquemas de esa dialéctica reptante, metida en encíclicas y en bulas. Ejemplo de cómo la mujer sintetiza una filosofía que parecería ser inabordable, porque es dialécticamente reptante. Pues, con por ejemplo esta frase, entre todos lo mataron y él solito se murió, que hablaría de la responsabilidad que tenemos todos en todo lo que acontece, ¿verdad? Y que nadie se puede escapar de la responsabilidad, ¿verdad? Sobre todo cuando hay alguien débil. Entonces, otra frase que la mujer sintetiza toda una filosofía inacabable, dialéctica, reptiliana. Otra frase, si allí llueve, aquí no escampa. Lo que habla que lo que acontece en un sitio tiene su réplica en otro, ¿verdad? Para esa dialéctica reptante se escribirían fascículos de basura ilustrada. Porque la filosofía, y la filosofía a estas alturas también está denostada por los predicadores de la palabra de poder. Pero, porque son ignorantes, estúpidos. Pero la filosofía pertenece a lo sémico por derecho. De hecho, a las expresiones vino a ser o llegar a se les llama en literatura bíblica giros sémicos. Vino a ser, llegar a, se le llama el giro sémico.
¿Por qué la simiente de la serpiente no quiere este giro sémico? Pues precisamente porque significa, porque la simiente de la serpiente no le interesa que venga a ser o llegue a. No quiere propósito, no quiere corona, no quiere piedra que corone todo y signifique todo lo que se ha organizado bajo el sol, ¿verdad? Para lo que han corrido las centurias. Entonces, así es, ¿verdad? Y la mujer, pues, goza de que con una frase, con un refrán, puede dar esos giros sémicos, llegar a, venir a ser, ¿verdad? Entonces nos enriquece. Ahí está la literatura de las abuelas, ¿verdad? Lo que pasa es que los que no llegan a nada, ni quieren llegar, que es la lengua al servicio para el entertainment dólar, confundió la filosofía, o le interesó confundir la filosofía, con un flirteo homosexual entre maestros y alumnados. Y para ello, para una filosofía servil a la homosexualidad, apadrinaron a la mal llamada ciencia, que identifica muy bien el apóstol Shaul Pablo en 1 Timoteo 6:20, que dice así. En 1 Timoteo 6:20 dice así nuestro patrón. Shaul, ¿verdad? Hablando en el poder del Ruach, de nuestro Elohim. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, ¿qué hay que evitar? Las profanas pláticas, las malas conversaciones, sobre palabras interminables. Dice, evitando las profanas pláticas. Una conversación se convierte en profana cuando no significa nada, cuando no dice nada, cuando no llega a nada. Esas son las pláticas profanas que había que evitar. Porque si no te metes en literatura de serpiente, ¿verdad? Y será por cosas que tiene la serpiente, literatura, pues misticismo, nueva era, todo lo que quieras. Ahí está. Pero que signifique nada, no significa nada. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, que son argumentos, pero que no tienen fin. No tienen finalidad, propósito, objeto, cohesión, resolución. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Sin embargo, ahí se han enganchado también predicadores de la palabra de poder, albergando ciencia, tomando como referentes a científicos. Si la ciencia está en su palabra, si la ciencia está en la palabra de poder, y en aprender a ser lectores de situaciones cuando hayamos aprendido a interiorizar la Torá en nosotros. Entonces, les voy a dar un ejemplo de polisemia cognitiva, para que sea toda nuestra disertación provechosa, ¿verdad? Ejemplo de polisemia cognitiva. Les voy a dar. Aleph y Tab y alfa y omega. Ahí hay una polisemia cognitiva contenida en esos conceptos, en esos 4 conceptos, tanto en los del hebreo, que son Aleph y Tab, como los del griego, alfa y omega. Ahora, en estas 4 palabras, la polisemia de estas 4 palabras desean hacer diana, dar en el blanco, en palabras también del apóstol Shaul Pablo en Filipenses 3:12-4, que dice 3:12-14, dice así. Dice, no que haya alcanzado ya, dice Shaul Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Yahshua HaMashiach. Es decir, a ver si mi vida tiene un propósito, ¿verdad? Tengo que seguir corriendo para hacer diana
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, a dar en el blanco, al premio del supremo llamado de Elohim en Mashiach Yahshua. Entonces lo que quiere Shaul Pablo, por supuesto, lo que quería es llegar a ser, pretendía el giro sémico, el llegar a ser, su vida con un objeto, con un objetivo, con una meta marcada, ¿verdad? Esto no lo quiere la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es eminentemente entertainment, entretenedora. En la mayoría de los casos, la simiente de la serpiente o la serpiente de turno no dará con la palabra, no dará con la palabra exacta, no dará en el blanco, ¿verdad? Y recuerden el ejemplo que hemos puesto, Aleph y Tab y Alfa y Omega. De tal manera que la serpiente de turno no dará con la palabra y nadará en bajezas como esta, por ejemplo. Resulta que hay un muerto que es levantado como féretro ya para llevarlo a enterrarlo, y ese féretro de ese hombre muerto ha sido delgado toda su vida, con muy poco peso. Y entonces el familiar reptante del muerto emite un si es que no pesa nada, ¿verdad? Ahí quería dar en el blanco. También pretenden dar en el blanco, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen significado. Han renunciado al significado, a la semántica, a lo sémico. Entonces el reptante diría o expresaría, si no fuera reptante, buenos recuerdos, y hablaría quizá de buenos recuerdos. Quizá hasta pudiera hablar de correrías con el finado. Pero ¿se queda en qué? No hace diana, se queda en lástima, se queda en un resuello agónico y poco más que una minucia en una situación solemne, una triste pena. Por eso hay una lectura de las situaciones que nos permiten ser solemnes en tiempos solemnes, ¿verdad? Reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero el reptante no puede. En una situación solemne le sale un resuello agónico, ¿verdad? Una minucia en una situación solemne, ¿verdad? Es que no pesa nada, no has dicho nada, no has dado en el blanco, no has dicho nada. Ha sido una expresión tan baja como tú. Ahora, poniéndonos en el mejor de los casos, volviendo al ejemplo de Alfa y Omega y Aleph y Tab, poniéndonos en el mejor de los casos en que el reptante que se dejaría oír fuera un hablante que domina el griego y el hebreo, ¿verdad? Y aun dominando el griego y el hebreo, ese reptante no ve variación. ¿Cómo lo va a ver si no sabe el significado? No ve variación de destino en ninguna de estas cuatro palabras, Aleph y Tab y Alfa y Omega. Entonces, sabe hebreo. Claro que sabe hebreo, pero no piensa como hebreo. Porque si pensara como hebreo, vería que Aleph es cabeza y Tab señal, firma o marca. Y entonces, si pensara hebreo, sabría leer la situación, sabría llegar. ¿Quiénes son los hebreos? Los que cruzan al otro lado, tienen un objeto, una meta, alcanzar, ¿verdad? Entonces, si fuera hebreo, sabría leer la situación. ¿Cuál es la situación? De las palabras Aleph y Tab, que la cabeza de la creación firmó con su sangre, Tab, el transcurso del tiempo, ¿verdad? Eso es lo que significa el Aleph y el Tab. Oigan, pero sabe hebreo y el estudioso políglota no llega a la esencia, en este caso, de dar con la diana de lo que es Aleph y Tab, ¿verdad? Es que no llegue a la esencia, es que ni la ve, aun sabiendo el significado, porque sabe el significado, pero no sabe colocarlo. ¿Por qué? Porque no tiene una Torá interna que le permita leer las situaciones.
Porque solo lo sémico puede llegar, solo lo que verdaderamente tiene significado. Procura el significado, busca el significado. Porque lo sémico se carga de significados. Se carga, por así decirlo, de un esperma silábico o un semen de lexemas, una sabiduría adquirida, y entonces corre a la meta, como hemos leído en Shaul Paul. ¿Verdad? Cuando adquiere sabiduría, cuando se carga de significados, en el caso de Shaul es un comprobante claro, porque él se cargaba de significados, sabía idiomas, sabía lengua, ¿verdad? Dotaba a su propia dialéctica de ese esperma silábico o semen de lexemas, y con su sabiduría adquirida entonces sabía llegar a la gente, sabía llegar al significado. Pero la simiente reptante no entiende el sentido, pasa de largo por el significado, pasa de largo, no lo ve. Entonces, ven la misma cualidad en alfa y omega que en la Aleph y el Tab. ¿Cómo va a ser igual? No saben verlo. Claro, a lo más que llegan es que tiene un origen y un final. Si eso ya se sabe. Incluso pueden llegar a deducciones. Pero lo que es el significado, digamos, el núcleo, ahí no llegan. La clipot, no la ven. No la ven. Pasan de largo y no se enteran. Entonces, el reptante no entiende el sentido, pasa de largo por el significado y se alarga en las curvas, porque en la lengua, en el monólogo del reptante, de la simiente de la serpiente, son curvas de diálogos y monólogos, como hemos dicho, encíclicas, pescadillas que se muerden la cola, bulas. Son curvas, no van a la meta. Si quisieran llegar a la meta, llegarían, ¿por qué? Por el trazado más cercano, que es la línea recta. ¿Qué es lo que hace el semita? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace, verdad, el verdadero adorador de Yah? ¿Verdad? Pero la simiente de la serpiente no puede, pasa de largo, aunque sepa hebreo. Entonces se alarga en las curvas de sus diálogos y monólogos, no llegando a nada, no significando nada, con el tono de la borracha. ¿Cuál es el tono de la borracha? Que es amiga de todos. Ahí ya se despojan de significado. Ahí ya se despojan de todo lo bueno, de todo lo que sí tiene carga de significado, carga sémica o semántica. En el momento que quieren ser amiga de todos, borracha. Pueden incluso tener el conocimiento de la semántica, pero lo desperdicia porque no le da importancia al conocimiento de la semántica. Ellos, su lenguaje es aspectual, y como lenguaje aspectual no gira en torno al significado, gira en torno al entertainment, al materialismo, ¿verdad? A adquirir, pues, otras cosas que no son significado, ¿verdad? Quieren impedir el significado, pero no quieren buscarlo ni llegar. Entonces, porque hemos dicho que su prioridad es entretener, por eso no tienen conocimiento, o sea, pueden tener el conocimiento de la semántica, pero lo desperdician porque es que no le dan importancia a la semántica, al significado. Para ellos es nada, porque su prioridad es entretener, dar una impresión, en el caso de los que hacen homiléticas, de los que se expresan por los medios de comunicación, dar la impresión de profusión, y hasta quieren dar la impresión de profundidad incluso. Pero no tiene amor activado por la verdad, entonces no tiene objeto, no tiene significado, no tiene sentido. Porque solo el amor activador por la verdad te haría entender algo muy básico, y con esto vamos a resumirlo y terminar. Si tuvieran amor activado por la verdad, comprenderían lo que es la verdad. Y comprenderían lo que es la verdad con una carga semántica. Entonces, si conocen varios idiomas, conocerían
Pero es que esto les pasa de largo porque lo conocen, pero no se paran, no reparan aquí. No reparan, por ejemplo, en que true, que es verdad en inglés, es muy parecida la palabra, deriva de ahí, o más bien true, que es verdad, deriva del hebreo terumá y teruá. Derivan de lo mismo, de la true inglesa, ¿verdad? O más bien la true inglesa, que es verdad, deriva de terumá y de teruá. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros hoy? Con la verdad, con el significado, como tenemos el amor, el ahabá, activado por la verdad, y vamos al significado, el significado mismo nos activa la cohesión, el ruaj, nos activa y entonces lo vemos. True es verdad, la verdad viene de terumá, que es ofrenda. Entonces, la mejor ofrenda, ¿qué es? La mejor ofrenda a presentar. La mejor ofrenda a recolectar, ¿qué es? Para la simiente de la serpiente será el dólar, será el dinero, será la moneda, pero la simiente de Sem, los escogidos del Todopoderoso, sabemos que la mejor ofrenda es la verdad. Terumá, true. Y cuando comprendemos que la mejor ofrenda es la verdad, terumá, true, ¿qué llegamos a ser? ¿Qué llegamos a emitir? Terúa. Y estos son tres palabras que forman parte de la misma. True, verdad. Terumá, ofrenda. Teruá. Teruá, ¿qué es? El toque del shofar. Cuando el shofar da la voz, con sonido cierto. Porque ¿quién se preparará? ¿Quién se apercibirá? Dice la palabra de poder. Si el que toca el shofar da un sonido incierto. No. El que da un sonido incierto es la simiente de la serpiente. El llamado de la amada del Mashiach es a dar una teruá clara. ¿Y por qué la está dando clara? Porque tiene significado. Porque ha comprendido que solo la verdad activada por el amor de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, solo la verdad puede convertir toda nuestra vida en una terumá, en una ofrenda, y así dar la teruá, el toque cierto de shofar, de trompeta en este tiempo final. Y hasta aquí este tema introductorio de profecía retrospectiva en lo que hemos tratado hoy de la polisemia cognitiva. Esto va a servir de inicio, ¿verdad?, para aventurarnos gozosamente en lo que van a ser el estudio de estas profecías, ¿verdad?, que lo vamos a ver retrospectivamente porque se han cumplido o se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Todo esto cargados de significado, cargados de saber leer las situaciones, cargados de polisemia cognitiva para la gloria y la honra de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Disfruten de este bello Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom, Shalom.